Docente, buenos días. En esta oportunidad les saluda el alumno Erickson Rubén Romero Puente de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad voy a hablar sobre la pandemia COVID-19. Ha tenido un impacto profundo en la economía global y el Perú no ha sido excepción sobre esta pandemia. En este informe se hace un análisis sobre la crisis sanitaria que afectó en la economía peruana, especialmente en los sectores vulnerables, las políticas gubernamentales implementadas y los cambios de los hábitos de consumo y producción. La crisis sanitaria provocada del COVID-19 no solo afectó el sistema de salud, se puede decir que también desencadenó una profunda recesión económica que afectó gravemente a las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a la población en general. En este caso se puede apreciar, lo hemos vivido, lo hemos palpado, las cuarentenas, las restricciones de movilidad, los cierres temporales de actividades económicas, que generaron, ¿no?, una desaceleración en la producción, lo que resultó en una contracción del Producto Bruto Interno, que es el PBI, y un aumento significativo del desempleo. En particular, las personas que trabajan en el sector informal, porque ellos fueron los más afectados, ya que la gran parte de ellas desempeña ingresos diarios y ellos no han previsto en su momento sobre esta crisis de la pandemia, ya que ellos en la actualidad, poniendo un ejemplo muy claro sobre los agricultores, que ellos viven del día a día, siembran, cosechan al mercado. Esa es una manera de que ellos puedan solventar los gastos en sus hogares. Hablando sobre el PBI, se puede decir, ¿no?, que durante la pandemia los indicadores clave del desempeño económico de un país sufrió caídas históricas durante la pandemia. En este caso podemos ver los sectores de la minería, la construcción, el turismo. Afectó en conclusión a todos los sectores porque hablando del tema de las restricciones, las cuarentenas, no se podía generar ingresos. En este caso todos los sectores fueron afectados. Asimismo, acotando a lo que ya he mencionado sobre el tema del desempleo, aumentó especialmente en las personas que son informales. Informales en mayor parte y asimismo a las empresas, porque la mayoría, por el temor de ser contagiados, han estado en cuarentena. Excepcionalmente los que de repente producen o venden por las redes sociales, sea Facebook, WhatsApp, Twitter o entre otras redes sociales, vendían de una manera virtual. Pero la mayoría de la gente en el Perú, estamos en el Perú, la mayoría de personas son informales y viven del día a día. Te puedo hablarte de un tema de déficit fiscal. Para mitigar sobre los efectos de la pandemia, los gobiernos aumentaron el gasto público de manera considerable, destinando recursos a la compra de equipos médicos, la expansión de los sistemas de salud, la implementación de programas de ayuda social y el apoyo a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, los gastos extraordinarios combinados con la caída de una recaudación tributaria debido a la contracción económica llevaron a un incremento de los déficits fiscales. Esto generó preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, especialmente en países con ingresos limitados. Asimismo, se puede mencionar el tema de la salud, que en el Perú no teníamos previsto sobre esta pandemia. Nos cayó como un baldazo de agua fría, se podría decir vulgarmente, porque al momento que inició la pandemia lo tomamos a la ligera, lo tomamos como un juego y
y a la larga, a los futuros, cuando ya iban de repente personas muriendo por el tema de la pandemia, recién tomaron interés, se podría decir de esa manera, porque los hospitales no contaban con un lugar específico para atender a personas con este virus. Por lo tanto, eh, para posteriores, el gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, ya debe tener previsto una posterior pandemia, ya sea de un diferente magnitud. Eh, También se podría decir, ¿no?, que a consecuencia de la pandemia se habla de una deuda pública. El aumento déficit obligó a muchos gobiernos a recurrir a financiamientos mediante préstamos internos y externos, lo que llevó a un crecimiento acelerado de la deuda pública, aunque estas medidas fueron necesarias para afrontar la crisis. El endeudamiento excesivo plantea riesgos significativos para la estabilidad económica futura. Algunos países enfrentan ahora el desafío de equilibrar sus cuentas, mientras intentan reactivar sus economías y proteger los sectores más vulnerables. Hablando sobre un tema, análisis macroeconómico, se podría hablar desde una perspectiva macroeconómica. La pandemia afectó gravemente a la economía peruana. El gobierno implementó políticas fiscales y monetarias para mitigar efectos tales como